Hola a todos. En este video voy a explicar un ejemplo, ¿sí? En una situación didáctica de geometría sobre la teoría de Guy-Brousseau, situaciones didácticas y adidácticas. Los temas que vamos a ver son nociones básicas de geometría, punto, recta y plano y las figuras planas. Bien, lo que vamos a requerir es los siguientes materiales. Pelotitas de plastilina, palitos de diferentes largos, pueden ser los palitos de brochet, ¿sí? Y una piolita o lana. Bien. Si vieron el video anterior que se llama Momentos de situaciones adidácticas de Guy-Brousseau, recuerdan que lo que expliqué es que el docente en la situación adidáctica va a tener una intervención, ¿sí? Pues bien, cuando el docente va a tener esa intervención, va a explicar que trabajamos con pelotitas de plastilina, palitos y piola, ¿sí? Y lo que vamos a realizar, le explicamos a los alumnos, que nos vamos a colocar en grupos o de 2 alumnos o de 4 alumnos, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar de la siguiente manera. En la situación de acción, vamos a decirle a los alumnos que deben copiar las siguientes figuras con los materiales que los vamos a colocar todos en una mesa, ¿sí? Recuerden que esos materiales deben servir para armar un cuadrado, o sea, deben haber varios palitos de la misma medida, armar un rectángulo y la piola para el círculo, ¿sí? Los niños tienen como consigna buscar el material de la mesa y según la tarjetita que les haya tocado es la figura que deben armar, ¿sí? Pueden ir a retirar el material de la mesa 3 veces y devolver el material que no les sea necesario, ¿sí? Pues bien, el primer grupo, por ejemplo, le toca un cuadrado. Entonces, cuando busca el material, va a buscar 3 pelotitas de plastilina y busca 2 palitos largos y uno corto, ¿sí? Entonces, bajo la construcción del conocimiento, los alumnos se dan cuenta de que no es igual a la figura que les tocó. Por lo tanto, van a llevar el material y van a decir, necesito otra pelotita más de plastilina y necesito otro palo más. Bien, entonces cuando traiga la figura, trae otro palito largo más. Entonces tiene 3 palitos largos y tiene uno corto. Por lo tanto, no va a formar un cuadrado, ¿sí? Porque tiene 3 palos largos y uno corto. Por lo tanto, en la tercera vez que va a la mesa a buscar el material, dice, tenés que buscar un palito largo para que todos los lados sean iguales. Entonces ahí los chicos lo que están construyendo en la situación de acción es que la figura del cuadrado tiene 4 vértices o 4 pelotitas de plastilina y tiene 4 palitos largos de la misma longitud, ¿sí? Esa es la situación de acción que el alumno va a construir en una situación. Recuerden que toda esta es una situación adidáctica. ¿Por qué es adidáctica? Porque el docente solo interviene para dar la consigna, para guiar y observa la aplicación de estrategias de resolución de los alumnos, ¿sí? Solo guiando.
Bien, luego tenemos entonces, esta es la primera situación. Entonces, el segundo grupo va a construir un triángulo, el tercero va a construir un rectángulo, el cuarto un círculo que solamente se puede construir con la piola, ¿sí? Sin embargo, si los alumnos quieren con la piola construir un rectángulo, debemos ahí intervenir y dar una variante operatoria y decirle que solo pueden construirlo con palitos esta figura, ¿sí? Bien, tenemos ahora la segunda situación. La segunda situación de formulación o el segundo momento, como quieren llamarlo. El segundo momento, que es el de formulación, ahí la docente va a intervenir preguntando, ¿cómo lo realizaron? ¿Cómo se dieron cuenta qué longitud o qué largo tenían los palitos? Recuerden cuidar el lenguaje, porque esto es un ejemplo de situación didáctica para un primer grado, para un segundo grado, en segundo grado para reafirmar conocimientos, ¿sí? Bien, vamos a preguntar para que el alumno formule cómo se dio cuenta de la estrategia que aplicó o de la construcción de la figura, que es lo que necesitaba para construirla. Y ahí vamos a observar que el niño va a decir, necesitaba 4 pelotitas de plastilina para poder pegar los palitos en los 4 vértices. Ahí de a poquito vamos ingresando los conceptos, lado, vértice, ¿sí? Cuadrado, de a poquito. Después tenemos en tercer lugar la validación, el momento o situación de validación. Y ahí lo que hacemos es que el niño justifique, compruebe que lo que hizo está bien. ¿Cómo? Y esta situación se va a dar tanto con sus pares, ¿sí?, como con la docente. Por ejemplo, si el niño tenía que formar la figura del triángulo, vamos a tener un niño que va a formar la figura del triángulo con los 3 lados iguales, ¿sí? Sin embargo, otro niño va a formar la figura con 2 lados largos y uno corto. En ningún momento decimos que esto está mal, ¿sí? Son diferentes formas de resolución o de aplicación de estrategia. Ambos son triángulos, por lo tanto, ambos están bien, ¿sí? Bien, ahora, la cuarta, ¿sí? Hasta acá es una situación adidáctica. El alumno construyó una cierta cantidad de conocimientos basados en la acción o en la interacción que realizó con el medio. Ahora vamos a ver la fase de institucionalización. Y la fase o momento de institucionalización la vamos a encontrar en la situación didáctica, ¿sí? Un segundito que borre. Entonces, en la situación didáctica encontramos el cuarto momento, que es el momento de la institucionalización. ¿Y qué vamos a realizar acá con los alumnos? Pues bien, lo que vamos a realizar es la construcción de las características de las figuras que ellos construyeron, ¿sí? Por ejemplo, lo tenemos que realizar con los niños, ¿sí? Tenemos, acá vamos a hacer el cuadrado, acá tenemos el rectángulo, acá tenemos el triángulo y el círculo. Y lo que vamos a hacer con los alumnos es que ellos le digan a la docente qué es lo que observaron cuando construyeron la figura que les tocó.
Por ejemplo, el grupo que le tocó la figura del cuadrado, les podemos preguntar, ¿y cuántas bolitas de plastilina utilizaron? 4, señorita. Por lo tanto, podemos decir que el cuadrado posee 4 vértices, ¿sí? Cada una de las bolitas de plastilina que usaron para unir los palitos se llama vértices, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se llaman estos palitos que pusimos acá? Lados. O sea que los cuadrados tienen 4 lados, ¿sí? Acá los mismos alumnos se van a dar cuenta y le van a decir, señor, y tienen que ser todos iguales. O sea, los 4 lados deben ser iguales o de igual longitud. De a poquito vamos ingresando conceptos y así sucesivamente van a trabajar. El rectángulo tiene 4 vértices también. Recuerden que esto lo hacen con los alumnos, ¿sí? La institucionalización se hace con los alumnos. Tiene también 4 lados, pero ¿qué pasó con estos lados? Tiene 2 lados cortos, van a decir los chicos, y 2 lados largos. Está bien, ¿sí? Está bien. No es un saber convencional, pero está bien así. Después vamos a aclararle a los chicos que tiene 2 lados iguales y 2 lados iguales por el otro lado. ¿Qué pasó con el triángulo? Los chicos van a decir, tiene 3 vértices. Ya a esta altura, cuando repetimos que estos puntitos de plastilina son vértices, en el triángulo él solo los va a poder decir, ¿sí? ¿Y cuántos lados tiene? ¿También tiene 4 lados? No, van a corregir los alumnos. Tiene 3 lados, chicos. ¿Y cómo pueden ser? Y pueden ser cortos o pueden ser largos, o sea que pueden tener diferente longitud, ¿sí? Bien. En base a esto, los alumnos o el grupo que le tocó el círculo se van a dar cuenta de que su círculo no tiene vértice. En realidad lo tiene, pero no se trabaja en la primaria, perdón. El vértice es de 360 grados y está en el centro. Y no tiene lados. Tampoco. Tiene circunferencia, ¿sí? Estas son las características de las figuras planas que los niños van a construir el conocimiento en una situación didáctica y en una situación adidáctica, ¿sí? Basada en la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Espero que les haya servido. Por favor, cualquier consulta que tengan o tema que necesiten, comenten y recuerden suscribirse para recibir más videos. Gracias.